la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Dentro del área de las ciencias de la salud, la carrera de psicología y el área de psicología clínica. Presentan el enfoque estratégico de Jay Haley. El enfoque estratégico que propone Jay Haley fue fundado en 1974, en compañía de Chloe Madans. Haley se trasladó a Filadelfia a mediados de los años 1960, a una posición en la Clínica de Orientación Infantil de Filadelfia. A través de su colaboración con Salvador Minuchin y Braulio Montalvo, Haley se vio influenciado por la evolución estructural de la terapia familiar en el año de 1970. Personalidades tan grandes como Milton Erickson, Gregory Bateson y Salvador Minuchin, influyeron dentro del pensamiento estratégico que se comenzaba a formar en Haley. Después de la fundación del Instituto de Terapia Familiar de Washington, D.C. en 1976 junto con Chloe Madans, su segunda esposa, Haley siguió siendo una fuerza central en la evolución de la terapia familiar estratégica. Esta terapia es definida por Haley como aquella en la que el terapeuta lleva en gran medida la iniciativa y en la que tiene que identificar los problemas solubles, fijar metas, diseñar intervenciones para alcanzarlas, examinar las respuestas que recibe para corregir su enfoque y por último evaluar su resultado para ver si ha sido eficaz. Los postulados que caracterizan la terapia estratégica son: la unidad terapéutica. La propuesta de Haley era dejar de lado las ideas predominantes en su momento. No hablar de síntomas, estados mentales o estados anímicos generales. Adoptar cualquiera de esas posiciones supondrá trabajar con el individuo, y la prioridad de Haley era trabajar en situaciones sociales. Para Haley no era suficiente reconocer que el problema del cliente no solo se encuentra el involucrado, que él no es la unidad de intervención ni tampoco es suficiente que la unidad terapéutica sea la familia nuclear u otros familiares o el grupo de pares. La propuesta es incluir también a los profesionales que de una u otra forma están en contacto con el problema y el cliente, y considerar el contexto social en que ocurre. La organización y jerarquía. Haley analiza la familia como una organización social que por lo mismo debe ser vista en términos jerárquicos. La familia es una organización donde se establecen jerarquías y se elaboran reglas sobre quienes tienen más poder y estatus y sobre quienes juegan niveles más secundarios. Supone que la queja, la conducta inadecuada o el problema puede presentarse, la mayoría de las veces por confusiones en la jerarquía familiar, dando como resultado perturbaciones en la forma de adaptarse al ciclo de vida de la familia. Dentro del protocolo de intervención que maneja el enfoque estratégico encontramos 4 puntos importantes. El primero es: formulación del problema. En esta etapa se define claramente el problema. Esto se lleva a cabo en la primera entrevista, que no tiene tiempo límite para hacerse. En esta primera entrevista tienen que estar presentes todos los involucrados en el problema. Para esto es necesario explicar las siguientes etapas, que son: etapa social. Es el primer contacto entre los miembros de la familia y el terapeuta, quien al saludarlos y hacerlos sentir cómodos debe transmitirle la idea de que cada uno de ellos es importante en la terapia. Etapa del planteamiento del problema. En este momento el terapeuta dirige la conversación con el objeto de obtener el sentir de cada uno de los integrantes de la familia con respecto al problema. Por lo general la pregunta es la forma más adecuada de obtener información. A continuación se presentan algunas de las preguntas indicando su función. ¿Cuál es el problema? Esta pregunta permite que la persona más conocedora de la situación realice una descripción más detallada del problema. ¿En qué puedo serles útil? Aquí induce a la persona a focalizar el problema y las expectativas sobre el problema. ¿Qué cambios desea lograr? Al hacer esta pregunta, el problema deja de ser el foco de atención y este se desplaza hacia los cambios, por lo que se clarifican las metas para el cliente y el terapeuta. ¿Por qué han venido a verme? Al ser una pregunta ambigua, posibilita que la familia se centre en el problema o el cambio, y le da más libertad para exponer sus puntos de vista. Una táctica que se sugiere al momento de hacer estas preguntas es no dirigirse a nadie. Por ejemplo, mirar al suelo cuando se realiza la pregunta y decir: ¿alguien puede decirme cuál es el problema? El segundo punto del protocolo a tratar es la interacción. La intención de esta etapa es que el terapeuta, por medio del reporte verbal y de las interacciones entre los presentes, reúna más información que le posibilite identificar las pautas de comunicación en la familia, describir la organización jerárquica en la familia y por ende tener en claro cuál es la estructura particular de esta. El tercer punto del protocolo es la fijación de metas.
Aquí la familia formula los cambios que desea lograr con la terapia. Para ello se requiere que el terapeuta y los clientes expresen claramente el problema a fin de que resulte solucionable. Las directivas. Este último punto trata acerca de todo cuanto se haga en la terapia, un mensaje para que la otra persona haga algo. En este punto se pueden formular dos tipos de directivas, que son, las directivas directas y las directivas indirectas. Las directivas directas pueden darse de dos maneras: pidiendo que se deje de hacer algo o pidiendo que se haga algo diferente. Mientras que las directivas indirectas están conformadas por las tareas paradójicas.